La puerta de mi habitación se abría sola cada noche, pero el verdadero miedo no llegó cuando empezó a moverse, sino cuando una madrugada entendí algo imposible. La puerta no se abría para que alguien entrara. Se abría porque algo estaba esperando que yo saliera. La primera noche no sentí miedo, solo confusión, porque el sonido fue leve, casi cuidadoso, como si la puerta no quisiera llamar la atención mientras se movía. Estaba acostado, mirando el techo, cuando escuché el crujido lento de la madera y vi cómo la manija giraba despacio, con una precisión que no parecía accidental. La puerta se abrió apenas unos centímetros y se detuvo, dejando pasar una línea de oscuridad del pasillo, una oscuridad más profunda que la de mi habitación, pesada, silenciosa, inmóvil. Pensé en el viento, en la casa vieja, en cualquier explicación que no me obligara a levantarme, y me quedé quieto hasta que, con la misma lentitud, la puerta volvió a cerrarse sola. Al día siguiente revisé todo, bisagras, marco, cerradura. No encontré nada fuera de lugar y eso me tranquilizó más de lo que debería, porque cuando algo no tiene explicación visible, uno se convence de que no existe. La segunda noche ocurrió exactamente a la misma hora, con el mismo movimiento, el mismo sonido, como si alguien hubiera ensayado el gesto. Esta vez me senté en la cama y observé, sintiendo una presión extraña en el pecho, no como miedo, sino como una expectativa incómoda. La puerta se abrió, se detuvo y permaneció así durante varios segundos, demasiado tiempo, como si estuviera esperando una reacción de mi parte. No hubo pasos, ni sombras, ni voces, solo la sensación clara de que algo al otro lado sabía que yo estaba despierto. A partir de esa noche, empecé a esperarla sin querer, porque mi cuerpo se acostumbró al ritual y lo desconocido se vuelve más perturbador cuando se repite sin cambiar. La cuarta noche, sin embargo, algo fue diferente. La puerta no se movió a la hora habitual y ese retraso me inquietó más que el ruido mismo. Pasaron minutos eternos hasta que decidí levantarme y quedarme de pie frente a ella, observándola de cerca. En el instante exacto en que mi mano estuvo a pocos centímetros de la manija, la puerta comenzó a abrirse sola, respondiendo a mi presencia, no al tiempo, no al ambiente, sino a mí. Sentí cómo el aire del pasillo se deslizaba hacia la habitación, frío y denso, y por primera vez entendí que aquello no era un accidente, ni un fenómeno sin intención. La puerta no se abría cuando yo dormía, ni cuando estaba distraído, se abría cuando yo estaba consciente, atento, frente a ella, como si necesitara que yo viera, como si algo del otro lado no pudiera cruzar sin que yo diera el primer paso. Y mientras permanecía ahí, inmóvil, con la oscuridad respirando frente a mí, comprendí con una claridad aterradora que esa puerta no marcaba una entrada, marcaba una invitación. Creí que si no cruzaba la puerta nada podría alcanzarme, pero esa noche descubrí algo peor. El pasillo del otro lado estaba cambiando, y ya no llevaba a ningún lugar que yo conociera. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con los ojos fijos en la puerta, esperando que volviera a moverse, pero permaneció cerrada durante horas, como si hubiera cumplido su propósito solo con hacerme entender que ahora sabía cuándo mirarla. Al amanecer la abrí con cuidado y observé el pasillo iluminado por la luz natural, exactamente igual a como siempre había sido, estrecho, silencioso, con las mismas paredes y el mismo suelo de madera. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que el miedo había exagerado una serie de ruidos normales, pero esa seguridad se rompió la noche siguiente, cuando la puerta volvió a abrirse sola y por primera vez vi algo distinto al otro lado. El pasillo estaba ahí, pero parecía más largo, como si se hubiera estirado durante el día, y la luz de la habitación no alcanzaba el fondo. La oscuridad comenzaba demasiado pronto, devorando los detalles que yo recordaba. Me quedé de pie frente al umbral, con el corazón acelerado, observando cómo el aire se volvía más frío a cada segundo que pasaba, y sentí una presión sutil en los oídos, como cuando uno entra en un lugar donde el sonido se comporta de forma extraña. Di un paso hacia adelante y el suelo crujió bajo mi peso, pero el sonido no regresó como debería, se perdió en la distancia, absorbido por un espacio que no coincidía con las dimensiones de mi casa.
Retrocedí de inmediato y la puerta no reaccionó. No se cerró ni se abrió más, como si estuviera esperando a que tomara una decisión más firme. Las noches siguientes, el pasillo continuó cambiando de manera gradual, casi imperceptible, pero suficiente para generar una sensación constante de error. Las sombras no caían en el mismo lugar, las paredes parecían más lisas, sin imperfecciones, y el silencio tenía una profundidad inquietante, como si algo al otro lado estuviera escuchando desde muy lejos. Empecé a notar que la puerta solo se abría cuando yo estaba cerca, cuando mi atención estaba completamente centrada en ella, y comprendí que no se trataba de un fenómeno aleatorio, sino de una respuesta, una interacción lenta y paciente. Una madrugada, reuní el valor para quedarme frente al umbral durante más tiempo, observando sin moverme, y fue entonces cuando vi algo que me hizo contener la respiración. Al fondo del pasillo, donde antes no había nada, apareció una sombra inmóvil, demasiado definida para ser un simple juego de luz. No avanzó ni se retiró, permaneció ahí, como un punto de referencia, marcando un límite invisible. Sentí el impulso irracional de dar otro paso, no por curiosidad, sino por una extraña sensación de familiaridad, como si ese lugar me perteneciera de alguna manera que no lograba recordar. La puerta crujió suavemente a mis espaldas, cerrándose apenas un poco más, y en ese instante entendí que el espacio detrás de mí ya no era tan seguro como antes. El pasillo no se estaba abriendo para mostrarme algo, se estaba transformando para recibirme. Y mientras permanecía atrapado entre la habitación que conocía y ese corredor imposible, comprendí que la puerta no era el origen del horror, era el límite que aún me protegía de cruzar. Creí que si no escuchaba nada aún tenía control, pero esa noche entendí el verdadero peligro. El pasillo empezó a decir mi nombre, y no lo dijo con una voz desconocida. La primera vez que escuché el susurro, creí que había sido mi imaginación, una reacción natural al silencio profundo que llenaba el pasillo cuando la puerta se abría, porque el cerebro busca sonidos cuando el vacío se vuelve demasiado intenso. Estaba de pie frente al umbral, observando la oscuridad extendida más allá de lo que debería existir dentro de una casa normal, cuando percibí un murmullo casi imperceptible, tan bajo que dudé haberlo oído realmente. No eran palabras claras, solo una vibración suave en el aire, como un intento fallido de comunicación. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y fue entonces cuando el susurro se repitió de nuevo, esta vez un poco más definido, lo suficiente para reconocer un ritmo familiar, una cadencia que mi cuerpo entendía antes de que mi mente lo procesara. Di un paso atrás y el sonido se detuvo de inmediato, como si hubiera reaccionado a mi movimiento. Esa respuesta me heló la sangre, porque confirmó que no estaba solo en ese intercambio silencioso. Las noches siguientes, los susurros regresaron con más frecuencia, siempre cuando la puerta se abría y el pasillo se extendía frente a mí, y aunque al principio no lograba distinguir palabras, sentía claramente que había intención detrás de ellos, una paciencia inquietante, como si alguien hubiera ensayado el gesto. Esta vez me senté en la cama y observé, sintiendo una presión extraña en el pecho, no como miedo, sino como una expectativa incómoda. La puerta se abrió, se detuvo y permaneció así durante varios segundos, demasiado tiempo, como si estuviera esperando una reacción de mi parte. No hubo pasos, ni sombras, ni voces, solo la sensación clara de que algo al otro lado sabía que yo estaba despierto. A partir de esa noche, empecé a esperarla sin querer, porque mi cuerpo se acostumbró al ritual y lo desconocido se vuelve más perturbador cuando se repite sin cambiar. Una madrugada, al quedarme frente a la puerta abierta durante más tiempo del que había planeado, escuché una frase completa por primera vez, pronunciada con una calma inquietante. No estás solo aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al notar que la voz ya no venía del fondo del pasillo, sino de varios puntos a la vez, como si el espacio mismo estuviera participando en ese intento de contacto. La puerta crujió suavemente a mis espaldas, cerrándose apenas un poco más, y en ese instante entendí algo esencial. El pasillo no estaba tratando de asustarme, estaba tratando de acostumbrarme a su presencia. Y mientras los susurros repetían mi nombre con una precisión cada vez mayor, supe que algo al otro lado ya no necesitaba que yo cruzara para alcanzarme, solo necesitaba que yo escuchara.
Creí que mientras hubiera luz, nada podría pasar. Pero el día en que la puerta se abrió sola a plena mañana, entendí algo aterrador. No dependía de la noche, dependía de mí. Hasta ese momento, había logrado convencerme de que todo estaba ligado a la noche, al cansancio, a ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia donde la mente es más vulnerable, y esa idea era lo único que me permitía seguir funcionando durante el día sin perder la cordura. Pero esa seguridad se rompió de forma brutal una mañana silenciosa, cuando estaba sentado en la habitación con la luz del sol entrando por la ventana y sin ningún aviso, escuché el mismo crujido lento que ya había aprendido a reconocer. Levanté la vista de inmediato y vi cómo la manija giraba sola, con la misma precisión cuidadosa de siempre, y la puerta comenzó a abrirse frente a mí, iluminando un risueño pasillo que ya no se parecía al que conocía. La luz natural no alcanzaba el fondo, se apagaba a pocos metros del umbral, absorbida por una sombra densa que no debería existir a plena luz del día. Sentí un nudo en el estómago al comprender que la puerta no necesitaba la oscuridad para funcionar, que no era un fenómeno nocturno, sino algo que respondía a mi presencia, a mi atención, a mi estado mental. Me levanté lentamente y me acerqué, observando cómo el aire cerca del pasillo parecía más pesado, casi inmóvil, como si el espacio estuviera conteniendo la respiración. Los susurros no se escucharon esa vez, y ese silencio fue peor porque ya sabía que no significaba calma, sino observación. Y cada vez que me encontraba solo en la habitación, sentía una presión invisible, como si algo estuviera midiendo mis movimientos incluso cuando la puerta permanecía cerrada. Empecé a notar pequeños detalles imposibles de ignorar. El sonido de mis pasos parecía repetirse con un ligero retraso cuando caminaba cerca del umbral, como un eco que no provenía de atrás, sino del frente, desde el interior del pasillo. Al principio pensé que era mi mente agotada buscando patrones donde no los había, pero esa explicación se derrumbó la noche en que levanté la mano frente a la puerta cerrada y escuché, del otro lado, el mismo gesto reproducido con una precisión inquietante, aunque no había nadie visible que pudiera hacerlo. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, y sentí cómo el aire se tensaba, como si el espacio estuviera esperando mi siguiente movimiento para repetirlo. Las noches siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia. Cada gesto que hacía cerca de la puerta parecía ser registrado, ensayado, devuelto con una ligera variación que lo hacía sentir incorrecto, como una copia mal ajustada. Una madrugada, incapaz de soportar la sensación de estar siendo imitado, di un paso brusco hacia atrás y escuché el mismo paso resonar dentro del pasillo, pero no con retraso, sino al mismo tiempo, como si el espacio hubiera logrado sincronizarse conmigo. El corazón me golpeó el pecho al comprender que aquello ya no estaba aprendiendo lentamente, estaba mejorando. La puerta comenzó a abrirse sola mientras yo permanecía quieto, y esta vez no se detuvo a pocos centímetros, sino que se abrió lo suficiente para revelar un pasillo completamente distinto al que había visto antes, más estrecho, más largo, con paredes lisas que reflejaban una versión distorsionada de mi figura. Me acerqué con cautela y observé cómo ese reflejo se movía apenas antes que yo, anticipando mis gestos, corrigiéndolos, como si estuviera probando cuál encajaba mejor. Sentí una punzada de pánico al darme cuenta de que ya no era yo quien iniciaba el movimiento, sino quien lo seguía. Un susurro suave recorrió el pasillo, no pronunciando palabras, sino replicando el ritmo de mi respiración, y entendí que aquello no necesitaba un cuerpo para imitarme, le bastaba con observar. Cerré la puerta de golpe con más fuerza de la que había usado nunca, y el sonido resonó en la habitación de una forma extraña, apagada, como si el eco hubiera sido absorbido por algo más. Me quedé apoyado contra la madera con el corazón desbocado, y supe que algo había cambiado de manera irreversible. La puerta ya no respetaba límites, ni horarios, ni la falsa seguridad de la luz. Ya no era una anomalía nocturna que podía ignorar durante el día. Se había convertido en una presencia constante, paciente, esperando el momento exacto en que yo bajara la guardia por completo. Y mientras permanecía allí,
Intentando recuperar el control, comprendí con una claridad aterradora que el pasillo no estaba intentando alcanzarme, estaba asegurándose de que yo ya no pudiera escapar de él. Pensé que mientras yo no cruzara la puerta, aún tenía elección, pero esa noche descubrí algo peor. El pasillo ya estaba aprendiendo a moverse como yo. Después de aquella mañana, dejé de confiar en el silencio, porque entendí que ya no significaba calma, sino observación. Y cada vez que me encontraba solo en la habitación, sentía una presión invisible, como si algo estuviera midiendo mis movimientos, incluso cuando la puerta permanecía cerrada. Empecé a notar pequeños detalles imposibles de ignorar. El sonido de mis pasos parecía repetirse con un ligero retraso cuando caminaba cerca del umbral, como un eco que no provenía de atrás, sino del frente, desde el interior del pasillo. Al principio pensé que era mi mente agotada buscando patrones donde no los había, pero esa explicación se derrumbó la noche en que levanté la mano frente a la puerta cerrada y escuché, del otro lado, el mismo gesto reproducido con una precisión inquietante, aunque no había nadie visible que pudiera hacerlo. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, y sentí cómo el aire se tensaba, como si el espacio estuviera esperando mi siguiente movimiento para repetirlo. Las noches siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia. Cada gesto que hacía cerca de la puerta parecía ser registrado, ensayado, devuelto con una ligera variación que lo hacía sentir incorrecto, como una copia mal ajustada. Una madrugada, incapaz de soportar la sensación de estar siendo imitado, di un paso brusco hacia atrás y escuché el mismo paso resonar dentro del pasillo, pero no con retraso, sino al mismo tiempo, como si el espacio hubiera logrado sincronizarse conmigo. El corazón me golpeó el pecho al comprender que aquello ya no estaba aprendiendo lentamente, estaba mejorando. La puerta comenzó a abrirse sola mientras yo permanecía quieto, y esta vez no se detuvo a pocos centímetros, sino que se abrió lo suficiente para revelar un pasillo completamente distinto al que había visto antes, más estrecho, más largo, con paredes lisas que reflejaban una versión distorsionada de mi figura. Me acerqué con cautela y observé cómo ese reflejo se movía apenas antes que yo, anticipando mis gestos, corrigiéndolos, como si estuviera probando cuál encajaba mejor. Sentí una punzada de pánico al darme cuenta de que ya no era yo quien iniciaba el movimiento, sino quien lo seguía. Un susurro suave recorrió el pasillo, no pronunciando palabras, sino replicando el ritmo de mi respiración, y entendí que aquello no necesitaba un cuerpo para imitarme, le bastaba con observar. Cerré la puerta de golpe con más fuerza de la que había usado nunca, y el sonido resonó en la habitación de una forma extraña, apagada, como si el eco hubiera sido absorbido por algo más. Me quedé apoyado contra la madera, con el corazón desbocado, y supe que algo había cambiado de manera irreversible. La puerta ya no respetaba límites, ni horarios, ni la falsa seguridad de la luz. Ya no era una anomalía nocturna que podía ignorar durante el día. Se había convertido en una presencia constante, paciente, esperando el momento exacto en que yo bajara la guardia por completo. Y mientras permanecía allí, intentando recuperar el control, comprendí con una claridad aterradora que el pasillo no estaba intentando alcanzarme, estaba asegurándose de que yo ya no pudiera escapar de él. Pensé que mientras yo no cruzara la puerta, aún tenía elección, pero esa noche descubrí algo peor. El pasillo ya estaba aprendiendo a moverse como yo. Después de aquella mañana, dejé de confiar en el silencio, porque entendí que ya no significaba calma, sino observación. Y cada vez que me encontraba solo en la habitación, sentía una presión invisible, como si algo estuviera midiendo mis movimientos, incluso cuando la puerta permanecía cerrada. Empecé a notar pequeños detalles imposibles de ignorar. El sonido de mis pasos parecía repetirse con un ligero retraso cuando caminaba cerca del umbral, como un eco que no provenía de atrás, sino del frente, desde el interior del pasillo. Al principio pensé que era mi mente agotada buscando patrones donde no los había, pero esa explicación se derrumbó la noche en que levanté la mano frente a la puerta cerrada y escuché, del otro lado, el mismo gesto reproducido con una precisión inquietante, aunque no había nadie visible que pudiera hacerlo.
Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, y sentí cómo el aire se tensaba, como si el espacio estuviera esperando mi siguiente movimiento para repetirlo. Las noches siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia. Cada gesto que hacía cerca de la puerta parecía ser registrado, ensayado, devuelto con una ligera variación que lo hacía sentir incorrecto, como una copia mal ajustada. Una madrugada, incapaz de soportar la sensación de estar siendo imitado, di un paso brusco hacia atrás y escuché el mismo paso resonar dentro del pasillo, pero no con retraso, sino al mismo tiempo, como si el espacio hubiera logrado sincronizarse conmigo. El corazón me golpeó el pecho al comprender que aquello ya no estaba aprendiendo lentamente, estaba mejorando. La puerta comenzó a abrirse sola mientras yo permanecía quieto, y esta vez no se... Creí que lo peor había pasado, pero el pasillo encontró otra forma de alcanzarme. Esta vez ya no imitaba mis movimientos, los anticipaba. Desde aquella noche en que sentí que la puerta había cruzado mi presencia, nada volvió a ser igual. La casa se volvió un espacio vivo, capaz de predecir mis gestos antes de que los ejecutara. Y cada vez que me movía cerca del umbral, un escalofrío recorría mi espalda, como si el aire mismo me empujara a actuar de cierta manera. Intenté dormir, cerrando la puerta con llave y colocando muebles frente a ella, pero nada servía. Cada obstáculo parecía anticipado, acomodado. Incluso la luz de la habitación parecía ajustarse para resaltar el pasillo cuando yo lo ignoraba. Una madrugada, mientras caminaba hacia la cocina, sentí un movimiento detrás de mí. Un eco de mis propios pasos, pero demasiado preciso, demasiado sincronizado, como si alguien los hubiera aprendido y los reproduciera exactamente en tiempo real. Me detuve, conteniendo la respiración, y escuché el primer susurro desde el fondo del pasillo. No pronunciaba palabras claras, solo mi nombre, suave y familiar, recordándome que no estaba solo, aunque físicamente no hubiera nadie. Avancé un paso más, y el eco de ese mismo paso se adelantó ligeramente, marcando un ritmo que no debía existir. El pasillo había dejado de imitarme. Ahora estaba un paso delante de mí, anticipando cada movimiento, como si evaluara la forma más eficiente de atraparme. Cada noche después de eso, se convirtió en un juego. Yo hacía un gesto, y él ya lo había reflejado antes de que mi mente pudiera procesarlo. Cada respiración que tomaba era seguida con exactitud. Cada parpadeo parecía registrado, y la sensación de libertad se fue desvaneciendo. Comencé a notar que no estaba solo en la casa. Había una entidad invisible que aprendía y evolucionaba conmigo, ajustando su comportamiento a mis rutinas, a mis horarios, a mis pausas. Una tarde, mientras intentaba trabajar, escuché un crujido mínimo detrás de la puerta. Se estaba moviendo sola otra vez, pero esta vez no era un simple abrir o cerrar. Se ajustaba lentamente, preparando el espacio del pasillo para un propósito que todavía no entendía completamente. Y mientras la puerta giraba suavemente, comprendía algo aterrador. El pasillo no necesitaba que yo cruzara para atraparme. Él ya estaba siempre un paso delante de mí. Creí que todo era sobre el presente, pero esa noche comprendí que el pasillo también guardaba el pasado. Recuerdos que no deberían existir comenzaron a aparecer. Después de semanas de movimientos sincronizados y susurros que replicaban mi respiración, la casa empezó a revelar algo nuevo. Fragmentos de mi pasado aparecían dentro del pasillo, proyectados con una claridad que me helaba la sangre. Primero fueron objetos, un libro que creí perdido, una foto antigua de mi infancia, mi reloj de muñeca que había dejado en otra habitación. Cada uno aparecía exactamente en el lugar correcto del pasillo, como si alguien supiera exactamente dónde ponerlo para que yo lo viera. Lo más aterrador no eran los objetos, sino las figuras, sombras que imitaban personas que conocí, gestos que recordaba con detalle, risas apagadas que resonaban en mi memoria y susurraban mi nombre como si supieran secretos que yo mismo había olvidado. Me quedé paralizado frente al umbral,
incapaz de avanzar, mientras comprendía que el pasillo no solo anticipaba mis movimientos, sino que también reconstruía mi pasado, mezclándolo con el presente, hasta que ya no podía diferenciar lo que era real de lo que no lo era. Una figura familiar apareció al final del corredor, alguien que creía haber perdido para siempre, con la misma sonrisa que recordaba, la misma manera de inclinar la cabeza. Sentí un deseo irracional de correr hacia ella, de recuperar algo que creía perdido. Pero la puerta detrás de mí se cerró suavemente, recordándome que no había escape, que solo podía observar. Cada paso que daba dentro de la habitación parecía provocar una reacción en el pasillo, y cada reacción traía consigo fragmentos de recuerdos olvidados, algunos felices, otros dolorosos, todos intensos, todos manipulando mi mente. Comprendí que el pasillo no solo estaba aprendiendo sobre mí en el presente, sino que también estaba reconstruyendo mi pasado, enseñándome que cada recuerdo podía ser usado en mi contra. Y mientras permanecía allí, inmóvil, escuchando los susurros de figuras que nunca deberían haber estado vivas, comprendí con claridad. El pasillo no solo me atrapaba físicamente, también me atrapaba emocionalmente, con cada memoria, cada susurro, cada sombra que reflejaba lo que más temía perder. Creí que podía escapar, pero esa noche comprendí que la casa ya había decidido. No habría regreso. Todo parecía más silencioso esa noche. El reloj de la habitación avanzaba sin emitir ningún sonido, como si incluso el tiempo hubiera sido absorbido por la presencia del pasillo. Me quedé de pie frente a la puerta, sabiendo que aunque quisiera retroceder, cada movimiento que hiciera sería anticipado y replicado por el corredor, que ya había aprendido a moverse como yo. La luz de la lámpara temblaba suavemente, proyectando sombras que se estiraban y se comprimían como respirando al ritmo de mis latidos. El susurro de mi nombre apareció de inmediato, cercano, resonando desde todos los ángulos, y esta vez no venía del fondo del pasillo, sino de la habitación misma. Di un paso hacia atrás y sentí que el suelo se dobló ligeramente bajo mis pies, alterando mi equilibrio y obligándome a avanzar involuntariamente. Cada recuerdo que el pasillo había mostrado anteriormente reaparecía en fragmentos, mezclándose con imágenes nuevas, más distorsionadas, más vivas, más reales, hasta que la línea entre lo que era pasado, presente y ficción desapareció por completo. Intenté gritar, pero mi voz se apagó en el aire. El eco fue absorbido, reemplazado por un silencio pesado, cargado de intención. La puerta se abrió lentamente, revelando un corredor aún más largo y oscuro que cualquier cosa que hubiera visto antes. Al fondo, las sombras que imitaban personas de mi pasado avanzaban lentamente, exactas en cada gesto, sincronizadas con cada respiración mía, y sentí una presión creciente en el pecho, una mezcla de miedo, tristeza y desesperación que me impedía moverme. Comprendí en ese instante que ya no existía salida. El pasillo no solo me había prendido, me había atrapado emocionalmente, con cada memoria, cada susurro, cada sombra que reflejaba lo que más temía perder. Un paso más y sentí que crucé un límite que jamás debería haber cruzado. La habitación detrás de mí se desvaneció lentamente y el corredor se expandió hasta envolverme completamente. No había luz, no había sonido, no había espacio seguro. Solo había el pasillo y yo. Entonces entendí la verdad final. La casa no me dejaría ir y yo nunca regresaría al mundo que conocí. Creí que el final sería abrir los ojos y despertar, pero lo que encontré al otro lado fue peor. No estaba solo y ya nunca podría estarlo. Cuando di mi último paso hacia el pasillo, sentí que el mundo que conocía desaparecía detrás de mí como arena arrastrada por la marea. El aire se volvió pesado, cargado de memorias, susurros y ecos de todas las noches anteriores. Cada sombra que había visto, cada figura que había imitado mis gestos, estaba allí, alineada perfectamente con mi cuerpo, mis recuerdos y mis emociones. Intenté detenerme, gritar, huir, pero no hubo reacción. El pasillo no necesitaba forzarme, porque yo ya era parte de él,
moldeado, observado y anticipado en cada instante. La puerta que ahora estaba detrás de mí desapareció como si nunca hubiera existido, borrando la posibilidad de regresar. Me sentí arrastrado hacia una zona intermedia, donde los límites entre pasado, presente y futuro se mezclaban con recuerdos que no me pertenecían y con figuras que creía olvidadas. Un susurro caliente pronunció mi nombre con la familiaridad de quien me conoce mejor que yo mismo, y comprendí que lo que estaba al otro lado no era un lugar físico, sino una extensión de mí mismo que había sido aprendido, duplicado y atrapado por la conciencia del pasillo. Intenté resistir, cerrar los ojos, bloquear los sentidos, pero no servía. Cada emoción, cada pensamiento, cada miedo era usado para mantenerme allí, enseñándome que el control ya no existía. Finalmente, en un instante de claridad aterradora, entendí la verdad completa. La puerta no me había llevado a otro lugar, me había llevado a mí mismo, a un espacio donde cada movimiento, cada memoria y cada susurro se convertirían en parte del pasillo, eterno, interminable, imposible de abandonar. Y mientras la oscuridad se cerraba alrededor mío, escuché una última voz, mezclada con la mía y la de las sombras del pasado. Bienvenido al otro lado. Todo se desvaneció, y por primera vez entendí que ya no había mundo afuera, ni luz, ni regreso, solo la presencia.